Extendemos un afectuoso saludo para todos ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar a una cita más con la salud. Bienvenidos a este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud, y como siempre estoy acompañado de profesionales del equipo de salud pública que están aquí en este programa dispuestos a resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan respecto a los temas de promoción y prevención en salud. Bueno, voy a extender un saludo a nuestra invitada del día de hoy. Eliana, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo está? Un afectuoso saludo también para toda la comunidad del día de hoy. Perfecto, Eliana, les recordamos a nuestros televidentes que este programa lo estamos generando desde Amaga Televisión en una estrategia mancomunada del equipo de salud pública y Amaga Televisión para resolver todas sus dudas e inquietudes en estos temas que ya les mencionamos. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Amaga Televisión, y también si ustedes tienen alguna duda o inquietud la podemos resolver a través del número 314-768-1583. Allí pueden contarnos sus dudas, sus inquietudes respecto a los temas que de pronto ya hemos tratado, y por supuesto nosotros se las vamos a trasladar a los especialistas. Muy bien, Eliana, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Hemos venido a lo largo de estas semanas hablando del tema cardiovascular, del tema también del tabaquismo, de algunos riesgos también que se vuelven también y que se anexan a esas enfermedades y que también las potencian. El día de hoy, ¿de qué tema vamos a hablar, Eliana? Listo, Gabriel. Es muy importante entonces entender que después de hacer énfasis en todas estas enfermedades que se generan y que después se desencadenan como factores de riesgo de otro tipo de enfermedades, vamos a llegar ya al final de estos temas con lo que son todas las enfermedades cardiovasculares que se van a desencadenar entonces por lo que ya hemos hablado anteriormente. Factores de riesgo como la hipertensión arterial, como la diabetes, como el tabaquismo, como tú lo mencionaste. Perfecto, muy bien. Uno de esos temas justamente el día de hoy es la enfermedad cardiovascular, que es la que vamos entonces a enfatizar el día de hoy. Entonces vamos a empezar contándole a nuestros televidentes qué se conoce como enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular se le dice al término que abarca todas las enfermedades o todos los síndromes que se pueden caracterizar y quedan justamente en el corazón, que ya habíamos hablado que es un músculo. Como lo vemos en la imagen, se ve un músculo que da forma del corazón, y están las arterias coronarias o todos los vasos sanguíneos coronarios que son necesarios para que el corazón mande toda esa sangre con la fuerza necesaria a el resto del sistema de la persona o al resto del cuerpo en este caso. No van a ser solo las enfermedades que dan en el corazón, sino también en sus vasos sanguíneos y en todo el sistema, cómo se comporta este aparato circulatorio. Bueno, sabemos que la alimentación también juega un papel muy importante en torno a la salud de nuestro corazón y de todo el sistema pues como sanguíneo. Hay una enfermedad que nosotros pues o por lo menos hemos escuchado, que es el tema del taponamiento de las venas. ¿Qué podemos decir sobre eso? En un encuentro pasado tuvimos la oportunidad de explicar que casi siempre esos vasos sanguíneos, que son las arterias coronarias, que son las más importantes, van a empezar a desarrollar una especie de placas. Se le conoce placa porque se empieza a dar un taponamiento de esos vasitos sanguíneos. Esas placas pueden ser de diferentes factores, como por ejemplo carbohidratos, como por ejemplo grasas, que sabemos que nuestros alimentos pueden traernos grasas que son saludables, o grasas que en este caso son un poco más, que causan más dificultades para el sistema en este caso. Esa placa entonces se va a empezar a generar, como lo estamos viendo en este momento en la imagen, que puede ser entonces de colesterol, que es una capa que es pequeña, que no causa tanta rigidez en esos vasos sanguíneos, pero también se van a empezar a acumular otro tipo de procesos sanguíneos que van a empezar a generar el taponamiento, toda esa fracción de placa que va a ir acompañada también de coágulos, y van a primero provocar que esos vasos sanguíneos tengan rigidez, que no fluyan o se esparzan como lo deben hacer cuando pasa el riego sanguíneo, y que por supuesto al taparse esa presión sanguínea pueda provocar que se rompan, y al romperse se den sangrados internos que no solo se van a dar cerca al corazón, provocando ataques cardíacos que van a hacer que mueran las células cardíacas, sino que también se van a dar en otras regiones de nuestro cuerpo, como por ejemplo el cerebro, que ahí es donde se desarrolla el accidente cerebrovascular, que suele ser muy común. Eliana, yo pienso que la alimentación
alimentación siempre va a jugar un papel muy importante, o por lo menos eso es lo que siempre, pues dentro de sus recomendaciones está, porque la obesidad, por ejemplo, también genera como ese tipo de riesgos. Entonces ya vemos que esos cúmulos que se dan en las venas pueden ser de diferentes, digamos, partículas, enzimas, en fin, en este caso podría ser el colesterol, que se acumulen esas plaquitas ahí, lo que tú dices, estrechando como los vasitos sanguíneos, las venitas, y hace que la presión pueda aumentar y todo eso. Entonces uno sí se preocupa por ese tema de la arteriosclerosis, por lo menos en esa última imagen donde veíamos que la vena estaba casi que totalmente tapada, y más adelante con ese tema de las isquemias, es que se llama, que ya empieza entonces a morir esa partecita. Claro que sí, que era lo que hablábamos de cómo se produce al final un ataque cardíaco, un infarto agudo al miocardio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos hacemos un examen de sangre para mirar el colesterol, nos suelen mandar colesterol total o triglicéridos, son varios tipos de grasitas, ¿cierto? Y hay un tipo de colesterol que es bueno para nuestro sistema, que es necesario para que ese proceso de energía se dé dentro de nuestro cuerpo, pero hay otro que en cantidades que son muy aumentadas nos van a traer, son dificultades para la salud, ¿cierto? Como lo estamos viendo en la imagen en este momento, entonces podemos mirar que hay varios tipos de enfermedades crónicas que se pueden decir que las tres principales son, primero, las cardiopatías, que son isquémicas. Entonces ahí entra la arteriosclerosis, como tú decías, que se da principalmente en las arterias que son coronarias, y que esa falta del flujo sanguíneo va a generar que partes del corazón mueran y que después causen entonces un infarto agudo al miocardio, o que lo que pueden causar es fallas en el proceso fisiológico que maneja normalmente el corazón. Ahí es cuando las personas se sienten tan cansadas normalmente, o que cambian los ritmos cardíacos, que es cuando las personas empiezan a sufrir de arritmias, porque el corazón no está funcionando en toda su capacidad normalmente, ¿cierto? El segundo tipo, en este caso como lo veíamos en la imagen, me puedes colaborar ahí, es la insuficiencia cardíaca, que es entonces cuando el corazón ya no bombea la suficiente sangre, y eso va a traer entonces otro tipo de patologías para el resto del sistema de nuestro cuerpo, porque todo nuestro sistema se comunica, y la cantidad de sangre que llega a el resto de los tejidos y al resto de los órganos es el que va a proporcionar que tengan el oxígeno que necesitan y que funcionen también como es. Entonces, cuando empieza a haber un daño en el corazón y en el sistema circulatorio, va a desencadenar una cascada de dificultades en el resto de los órganos y en el resto de los sistemas. De ese es cuando pues, uno puede hacer alusión como a la presión bajita, que a la presión alta, ¿podría ser eso? Claro que sí. Por ejemplo, se pueden desencadenar ambas. Cuando el corazón tiene, por ejemplo, esos vasos sanguíneos taponados, va a tener que ejercer más presión en la sangre para que la sangre pase. Y esa presión tan fuerte, si pensamos en que nuestro sistema circulatorio es como una tubería que va por nuestro cuerpo, al tener más presión puede generar que se rompa, ¿cierto? O cuando el corazón no está funcionando bien porque no le está volviendo a llegar toda esa cantidad de sangre oxigenada que se necesita, entonces la presión va a bajar porque no tiene suficiente fuerza para bombear y para que el riego sanguíneo sea el necesario. Excelente, bueno, y tenemos el otro que es la enfermedad cardiovascular. Cerebrovasculares, claro que sí, que entonces tenemos que entender que ese sistema sanguíneo también llega a nuestro cerebro, que es el órgano madre que va a dar todas las órdenes para el resto de nuestros órganos, ¿cierto? Entonces ahí también son vasos sanguíneos que son de una dimensión mucho más pequeña, y al tener menos capacidad, entonces cuando aumentan esas presiones sanguíneas por el mal funcionamiento del sistema, entonces van a generar ruptura. Esa ruptura entonces puede generar sangrados que son pequeños y que se dan en el cerebro. Dependiendo del sangrado, Gabriel, puede ocasionar ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que tienen sangrados pequeños, que empiezan a tener accidentes cerebrovasculares de niveles muy leves, en el que la persona de pronto tiene un dolor de cabeza muy fuerte, puede presentar de pronto sangrados que se ven también en los vasos sanguíneos de los ojitos, o unos que sean más moderados a más fuertes, en los que las personas entonces ya empiezan a notar que se paraliza la mitad del rostro, que se paraliza la mitad del cuerpo, y son entonces signos de alarma para una consulta oportuna antes de que se dé un sangrado más grande y que esa parte del cerebro también deje de funcionar.
Bueno, entonces ahí está también la invitación para todos nuestros televidentes, que en este programa no se trata de asustar a nadie, por supuesto que esa no es la razón del programa, pero sí de llamar pues como a la puerta, y ese llamado de atención para que consultemos. Los profesionales están allí dispuestos para resolver nuestras dudas e inquietudes, y por supuesto es mejor prevenir que lamentar. Bueno, ahora vamos a resolver esa parte de los síntomas que una persona puede presentar cuando presenta algún tipo de enfermedad de estas. Listo, entonces en nuestro programa anterior tuvimos la posibilidad de hablar del infarto agudo del miocardio, muy enfocado entonces a esta parte, ¿cierto? Si hablamos entonces de esta parte, ya entendemos los síntomas, que esta es la invitación para la comunidad para que busquen también este programa y se informen, pero con respecto a los síntomas que queremos hablar el día de hoy son los principales con los accidentes cerebrovasculares que no son tan conocidos. Entonces primero se dice demencia porque la persona al tener esos sangrados vasculares que pueden ser múltiples empieza a tener un proceso en el que el cerebro tampoco funciona como debe y se puede presentar demencia de variables grados también. La epilepsia también puede provocarse. La persona empieza a tener estos episodios, que hay varios tipos de epilepsia en la que se va dando por esos sangrados internos que tiene el cerebro. Hay debilidad, hay cambios de lenguaje, no solo que se paralice la cara, sino que la persona empieza a tener dificultad para hablar, tartamudeos, que no se le entienda lo que diga, que la persona quiera hablar y no sea capaz de pronunciar las palabras, por ejemplo, en este caso, y vienen también problemas con la visión, en este caso, entonces para tenerlo muy en cuenta. Hay que entender que si nos está pasando alguno de estos signos o estamos sintiendo un dolor de cabeza muy fuerte que no es normal, todo lo que sea anormal en este caso debe ser de consulta. Si nos quedamos entonces en la casa pensando que no puede ser nada grave sin hacer un diagnóstico temprano, eso se puede volver una enfermedad cardíaca que va a ser crónica y que después puede traer complicaciones que son más graves. Bueno, también teníamos otros dos de esos síntomas que son, por ejemplo, los trastornos sensitivos y la ataxia. Los trastornos sensitivos, entonces es que la persona va a perder sensibilidad en muchas partes de su cuerpo. Casi siempre ese sangrado solo se va a dar a un ladito del cerebro y depende del lado del cerebro se van a dar las pérdidas de sensibilidad en diferentes partes del cuerpo, que es también uno de los signos. Y la ataxia, que es cuando la persona no es capaz de pronunciar las palabras, que ya lo habíamos dicho en este caso. Y el tratamiento hay que entender que el tratamiento siempre es individualizado, es un tratamiento que va a depender de la persona, de la gravedad del accidente cerebrovascular, de los antecedentes de la persona, si consume otros medicamentos que sean de base para este caso. Bueno, y hablando también de esos factores de riesgo que también se hacen importante conocer, ya los conocemos algunos y constantemente los estamos repitiendo, pero no es que nos volvamos cansones, sino que todo lo contrario, se hace indispensable poder conocer qué puede causar y qué puede, digamos, detonar esas enfermedades, cómo podemos entonces también generar estilos de vida saludables para enfrentarnos a esas enfermedades y por supuesto darles como el contrapié. Entonces ahí vamos a hablar de ese tema también, que es importante, Eliana, que es entonces cómo el tabaco también perjudica pues como esa parte del corazón. Ya el tema del tabaco lo hemos mencionado anteriormente, como tú decías, acompañado de la alimentación saludable, de un estilo de actividad física que sea también el adecuado para la persona, pero hoy enfocándonos en el tema del tabaco, porque la gente dice, bueno, fumar, ¿qué? Al final, ¿qué es lo que causa, cierto? Queremos traer esta información, Gabriel, y fumar va a aumentar el riesgo de tener un evento cerebrovascular o cardiovascular, cualquiera de estos dos tipos, en un 2 o 3% mayor a una persona que no fuma, ¿cierto? Pero nunca es tarde, Gabriel. Si las personas abandonan el hábito de fumar, van a disminuir ese riesgo de este tipo de enfermedades. ¿Cómo? Se dice que en el primer año de abandonar el cigarrillo, entonces se va a bajar ese factor de riesgo en un 50%, que es en realidad muy alto el porcentaje. Y más o menos de los 5 a los 15 años, entonces ya se iguala el riesgo de una persona que no fuma.
Perfecto, entonces ahí está esa sugerencia también que se hace desde el programa con la intención de que nuestros televidentes, por supuesto, si han presentado algunos de esos síntomas que hemos hablado, si tenemos estilos de vida que no son saludables, pues es hora de hacer también ese llamado hacia nosotros mismos e interiorizar esto y decir, bueno, tengo que ponerme las pilas con esto, en fin, aquí estamos también para solucionar esto. Vamos a hacer una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos aquí en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Amagá Televisión te brinda contenidos especializados. Disfruta del mundo de las películas y series en Star Channel, Canal 6, Warner Channel, Canal 10 y AXN, Canal 16. Los deportes se viven con ESPN en los canales 11 y 12. El mejor contenido infantil, divertido y educativo en Clan, Canal 15. La ciencia, el misterio, la historia, el mundo natural y la investigación en History Channel, Canal 18 y Nat Geo, Canal 19. Disfruta además de señales internacionales con contenidos diversos y de entretenimiento. Televisión analógica y digital a tu servicio. Solicita tu instalación. Somos Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. La plaza de mercado Carlos Adolfo Taborda Trujillo es de todos. Amagaseño, compra Amagaseño. Visítanos, tenemos gran variedad de productos y de excelente calidad. Verduras, cárnicos, confitería, comidas rápidas, ropa, calzado, panadería, helados y mucho más. Un espacio ideal para compartir con la familia y amigos. Y lo más importante, con precios muy asequibles. Recuerda que apoyar a nuestros campesinos y comerciantes adquiriendo sus productos permite que nuestra economía crezca y mejore las condiciones de vida de los amagaseños. Plaza de Mercado Carlos Adolfo Taborda Trujillo, un lugar de todos. Amagá Televisión te brinda contenidos especializados. Disfruta del mundo de las películas y series en Star Channel, Canal 6, Warner Channel, Canal 10 y AXN, Canal 16. Los deportes se viven con ESPN en los canales 11 y 12. El mejor contenido infantil, divertido y educativo en Clan, Canal 15. La ciencia, el misterio, la historia, el mundo natural y la investigación en History Channel, Canal 18 y Nat Geo, Canal 19. Disfruta además de señales internacionales con contenidos diversos y de entretenimiento. Televisión analógica y digital a tu servicio. Solicita tu instalación.
Somos Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. ¡Hey! ¿Necesitas que tu marca sea visible y aumentar tus ventas? En Amagá Televisión tenemos la oportunidad que estás buscando. Pauta con nosotros. Llámanos al 847-4999 o escríbenos al 314-768-1583. No pierdas la posibilidad de que más personas conozcan tu marca o negocio. Regresamos a este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Si ustedes apenas están sintonizando Amagá Televisión, les contamos que estamos en esta estrategia del equipo de salud pública y Amagá Televisión para resolver todas sus dudas e inquietudes con relación al tema de promoción y prevención en salud. El día de hoy estamos tocando un tema bastante importante que tiene que ver con el tema cardiovascular y estamos entonces hablando como de esos riesgos, como de esos malos hábitos que también pueden perjudicar nuestra salud en torno pues como también a todo este tema cardíaco. Claro que sí, Gabriel. Entonces, nuevamente recordándole a toda la comunidad que este proceso cardiovascular no se va a dar simplemente en el corazón, ¿cierto? Todo ese sistema sanguíneo, todo el sistema circulatorio se va a comunicar con el resto de los órganos y puede traer también consecuencias para ellos. Por ejemplo, un tema muy importante a saber, cuando tenemos una presión arterial muy alta, que es la hipertensión, que es el siguiente factor de riesgo del que vamos a hablar, hay que entender que, por ejemplo, nuestros riñones tienen unas arterias renales que también van a desencadenar problemas en este caso. Entonces mira cómo se comunica todo este sistema, cómo trae también complicaciones para otros órganos y otros sistemas en este caso. Bueno, ya hablamos del tema de la diabetes también en otros programas. Eso también es un detonante bastante importante para que las personas puedan desarrollar otras enfermedades, en este caso como la enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar un poco, o a recordar más bien ese tema de la diabetes mellitus. Claro que sí, entonces ya hablábamos sobre que la diabetes es también reconocida como un factor de riesgo muy importante. Ya lo hablamos con la insuficiencia cardíaca, que fue uno de los temas que también invitamos a la comunidad para que se conecten nuevamente y puedan saber más de este tema, pero en este caso también vamos a hablar de las cifras que van a traer consecuencias para todo el tema cardiovascular. Entonces, ya sabemos que los datos que sean menores a 110, que lo va a marcar el aparatico que tenemos en nuestra casa, que las personas que son diagnosticadas con diabetes van en este caso a tenerlo por parte de su EPS, van a ser valores que van a ser normales, que van a ser cifras adecuadas para las personas. Hay exámenes de sangre donde, por ejemplo, miden esa cantidad de proteína que se necesita y cuando son valores menores del 7% son los adecuados para las personas. Y entonces entender que ese riesgo lo que va a hacer es que va a desencadenar complicaciones del 1 al 3% mayores a los de una persona normal. Entonces se considera muy importante. Bueno, también hablamos de manera, digamos que muy puntual del tema del colesterol y cómo el colesterol también se torna en un detonante para poder padecer de esas enfermedades cardiovasculares. Claro que sí, ese es entonces el otro riesgo del que queríamos hablar el día de hoy. Ese colesterol, como ya lo habíamos hablado, hay de varios tipos, hay unos que se van a encontrar en los alimentos que van a ser colesterol o grasas saludables para nuestro cuerpo, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen, vemos entonces un vaso sanguíneo y cómo el colesterol empieza a generar esas placas dentro de todo ese sistema que va a hacer que ese flujo no sea el necesario. El 10% del aumento del colesterol normal va a provocar que suba entre un 20 y un 30% el factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y en la siguiente imagen entonces vemos químicamente, se los quería mostrar químicamente cómo se ve esa hormona en este caso, ¿cierto? Cómo se ve químicamente y funcionalmente cuando ya las personas que son encargadas científicamente de estudiarlo lo observan y cómo cambia en este caso, que así es como se dan cuenta de esos cambios físico-químicos que tiene esa molécula y que puede generar esa placa dentro del corazón. ¿Cuál es entonces la recomendación en este caso? La alimentación saludable es la que va a generar
que esos balances del colesterol bueno o del colesterol malo, por llamarlo así, sean las necesarias para que el cuerpo tenga energía para su funcionamiento, pero que a la vez no traiga complicaciones para todo el sistema cardiovascular. Bueno, y también tenemos algunas recomendaciones por parte de Eliana, la profesional del equipo de salud pública, para las personas que digamos que pues para ayudar a evitar como esos eventos cardiovasculares, para evitar que más adelante podamos desarrollar alguna cardiopatía, en fin, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones? Bueno, primero que todo entender que el tratamiento es muy importante realizarlo adecuadamente, ¿cierto? Muchas veces no somos responsables con nuestro mismo proceso y eso entonces va a desencadenar que si tuvimos un diagnóstico temprano, quizás eso se vuelva un proceso crónico, que se le dice crónico es porque lleva mucho tiempo formándose y desencadenándose dentro de nuestro organismo, entonces puede que el tratamiento no sea el que se necesita, y entender que la automedicación es muy peligrosa, porque los sistemas de todas las personas no son los mismos y por lo tanto entonces lo que se va a desencadenar es que el tratamiento que te mandan a ti para tu proceso, Gabriel, no es el mismo que me va a funcionar a mí en ese caso. Tener en cuenta entonces que este tratamiento para los posinfartos, que ya entendimos que son todas esas muertes celulares que se dan en el corazón, van a permitir que disminuyan si la persona cambia el estilo de vida que tiene, la alimentación como ya lo hablábamos, el estilo de vida saludable con el ejercicio que es muy necesario en este caso. Entender que el movimiento que tenemos en nuestro trabajo o en nuestro estudio no va a ser el necesario para que el cuerpo tenga el ejercicio que necesita para su proceso, entonces nos tenemos que poner en ese compromiso, ¿cierto? De darle también oportunidad a tener una vida saludable con el ejercicio, salir a caminar, salir a trotar, cambiar de ambiente. Y aparte de eso, entonces la suspensión del tabaco, que hoy hablamos cómo aumenta todos esos factores de riesgo y cómo al suspender el uso del tabaco se disminuyen también drásticamente el riesgo de padecer este tipo de enfermedades cardíacas. Bueno, la invitación para todos nuestros televidentes, lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto, Eliana, pero yo creo que toda esta información ha sido muy puntual y muy necesaria para nuestros televidentes, y también ese llamado de atención para cada uno de nosotros, el de hacernos constantemente los chequeos médicos, si sentimos un dolor de cabeza, si sentimos digamos que un dolor en cualquier cuerpo, esto también es una señal para consultar, es la manera en que el cuerpo le dice a uno que algo no está funcionando de la manera adecuada. Claro que sí, Gabriel, y no esperar a consultar siempre que ya estemos sintiendo algo malo, ¿cierto? Es muy importante entender que una vez al año deberíamos acudir al sistema de salud a realizarnos unos exámenes de chequeo, ¿cierto? Hay muchas enfermedades que solo presentan sintomatología cuando ya están muy graves, ¿cierto? Cuando están muy avanzadas, y es bueno saber que el diagnóstico a tiempo siempre es mejor. La prevención de la salud siempre va a ser mucho mejor que el tratamiento de la enfermedad. Bien, no queda más que entonces agradecerle a nuestra profesional invitada del día de hoy. Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno, y a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado en este programa. Recordemos que es un programa que transcurre cada 8 días, los días miércoles, con repeticiones los viernes, y que está presto también para todos ustedes. Si tienen alguna duda, inquietud, la pueden generar a través de nuestro medio de comunicación, que con mucho gusto, cualquier cosita que se nos haya quedado, se la compartimos a la profesional. Ahora los invitamos a ustedes a que se queden con la programación habitual de Amaga Televisión, y nos vemos dentro de 8 días con más. Aprendamos juntos sobre salud.